Estuve 3 meses hablando español como si tuviera la boca llena de piedras. Frases incompletas. Verbos en el tiempo equivocado. Silencios incómodos donde debería haber palabras. Y lo peor de todo, yo sabía lo que quería decir en mi cabeza, pero entre mi cerebro y mi boca había una pared enorme, invisible, frustrante. ¿Te suena familiar? 3 meses de esfuerzo, de estudiar listas de vocabulario, de repetir conjugaciones hasta el cansancio, de escuchar podcasts que entendía a medias, y nada. No había avance visible. O al menos eso creía yo. Porque un día, sin aviso, sin ninguna razón especial, algo cambió. No fue dramático. No fue como en las películas. No hubo música de fondo ni una voz del cielo que me dijera felicidades, ya hablas español. Fue más silencioso que eso. Más real. Ese día estaba hablando con alguien, una conversación normal, sin presión, y de repente me di cuenta de que no estaba traduciendo. Las palabras simplemente salían. No perfectas. No sin errores. Pero salían solas, sin ese esfuerzo doloroso de antes. Ese momento fue el clic. Y hoy quiero contarte exactamente qué pasó, qué aprendí, y cómo puedes acelerar ese mismo proceso tú también. Pero antes de continuar, amigo mío, cuéntame, ¿desde qué país me estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. ¿Estás en México? ¿En España? ¿En Argentina? ¿Quizás en Colombia, en Perú, en Chile? O tal vez estás aprendiendo español desde un lugar donde no se habla, desde Alemania, desde Japón, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Nigeria. No importa dónde estés. Me encanta saber desde dónde me llega esta comunidad. Escríbelo abajo. Te leo. Vamos a empezar desde el principio. Y el principio, para mí, fue el caos. Cuando empecé a aprender español, hice lo que hace casi todo el mundo. Abrí una aplicación en mi teléfono. Ya sabes cuál. La del pájaro verde. Y durante semanas practiqué frases como el niño bebe leche y la mujer lee un libro. Frases que nadie dice en la vida real. Frases que existen en un universo paralelo donde los adultos hablan como personajes de un libro para niños de 4 años. No digo que esas aplicaciones sean malas. No lo son. Para comenzar a familiarizarte con los sonidos, con las palabras básicas, con la idea de que una lengua diferente existe y tiene su propia lógica, sirven. Pero hay un momento en que tienes que salir de ese jardín protegido y enfrentarte al español real. Al español que habla la gente. Al español con acento, con velocidad, con palabras que no están en ningún diccionario básico. Ese momento llegó para mí antes de estar listo. Y fue brutal. Recuerdo la primera vez que intenté tener una conversación real en español. Estaba nervioso desde antes de empezar. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Tenía en mi cabeza una lista de frases preparadas, como si fuera a un examen oral.
Saludé bien, eso salió perfecto, porque lo había practicado 1000 veces. Pero cuando la otra persona me respondió con naturalidad, con velocidad, con palabras que no había visto nunca, me congelé. Es una sensación muy específica, ese congelamiento. No es que no sepas nada. Es que todo lo que sabes desaparece en ese momento exacto. Como cuando buscas una palabra en tu mente y está ahí, en algún lugar, pero no puedes encontrarla. Y mientras la buscas, el silencio crece. Y mientras el silencio crece, el pánico también crece. Y mientras el pánico crece, bueno, ya sabes cómo termina eso. Ese fue mi primer mes. Un mes de congelamiento, de pánico, de frases a medias y sonrisas incómodas. El segundo mes fue diferente. No mejor, necesariamente. Diferente. Empecé a estudiar de otra manera. Empecé a escuchar más. No solo escuchar, a escuchar activamente, con intención. Tomaba un video en español, lo escuchaba una vez sin subtítulos, luego con subtítulos en español, luego sin nada otra vez. Intentaba entender no solo las palabras sino el ritmo. La música del idioma. Donde sube la voz, donde baja, qué palabras se comen, qué sonidos se juntan. Porque el español hablado no suena igual que el español escrito. Cuando lees ¿cómo estás tú? Suena a 4 palabras separadas. Pero cuando alguien lo dice rápido, en la vida real, suena más como ¿cómo estás? Todo junto, todo mezclado, todo rápido. Y si tu oído no está entrenado para eso, tu cerebro no entiende. No porque no sepas las palabras, sino porque no reconoces cómo suenan en la velocidad real. Eso fue lo primero que cambió para mí en el segundo mes. Empecé a reconocer el ritmo del español. No lo entendía todo. Todavía no. Pero empezaba a identificar dónde terminaba una palabra y dónde empezaba la siguiente. Empezaba a seguir el hilo de una conversación aunque no capturara cada detalle. Eso era progreso. Pequeño. Invisible para los demás. Pero real. También empecé a hablar más, aunque me diera vergüenza. Eso fue lo más difícil. Porque la vergüenza es el enemigo número 1 del aprendizaje de idiomas. La vergüenza te hace callarte justo cuando necesitas hablar. Te hace evitar situaciones donde podrías practicar. Te hace preferir la comodidad de estudiar solo, en silencio, sin riesgo, pero también sin práctica real. Amigo mío, si hay una cosa que quiero que recuerdes de todo lo que digo hoy, es esta: la vergüenza no protege tu dignidad. La vergüenza solo retrasa tu progreso. Todo el mundo que habla un segundo idioma pasó por el momento en que sonaba torpe, en que cometió errores ridículos, en que dijo cosas que no tenían sentido. Todos. Sin excepción. La diferencia entre los que aprenden y los que no es simple. Los que aprenden siguieron hablando aunque sonaran mal. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a aprender un idioma. Algo que los libros no mencionan, que las aplicaciones no explican,
que los profesores a veces olvidan decirte. Y es esto: el progreso en un idioma no es lineal. No funciona como la matemática, donde si estudias el tema A y luego el tema B, puedes hacer C. El aprendizaje de idiomas funciona más como construir un árbol. Primero las raíces, que no se ven. Luego el tronco, que es estable pero lento. Y solo después, las ramas. Y las flores. Y los frutos. Pero si miras el árbol cada día, no lo ves crecer. Solo cuando miras hacia atrás, después de semanas o meses, te das cuenta de que creció. Ese fue el error que cometí durante mucho tiempo: medía mi progreso todos los días. Y como todos los días el árbol parecía igual, concluía que no había progreso. Que estaba perdiendo el tiempo. Que tal vez el español no era para mí. ¿Cuántas veces has pensado eso tú también? ¿Cuántas veces has dicho llevo semanas estudiando y sigo sin entender nada? Ese pensamiento es casi universal entre los estudiantes de idiomas. Y casi siempre es falso. No porque no sea frustrante, lo es. Sino porque mientras crees que no estás progresando, tu cerebro está haciendo exactamente el trabajo que necesita hacer. En silencio. Sin anunciarlo. Sin mandarte una notificación que diga felicidades, hoy aprendiste algo nuevo. Tu cerebro necesita tiempo para procesar. Para organizar. Para conectar lo nuevo con lo que ya sabes. Y ese proceso ocurre en gran parte mientras duermes, mientras caminas, mientras haces cosas que no tienen nada que ver con el español. El aprendizaje no para cuando cierras el libro. Continúa. Solo que no lo puedes ver. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hizo clic? ¿Qué cambió en el tercer mes? Varias cosas. Y quiero explicarlas con cuidado, porque creo que son útiles para cualquier persona que está en ese punto de frustración donde estaba yo. Lo primero fue que dejé de intentar hablar perfecto. Suena simple. No lo es. Cuando tienes un nivel básico de un idioma, hay una tentación enorme de querer sonar bien. De construir frases correctas antes de abrir la boca. De revisar mentalmente cada palabra antes de pronunciarla. Eso es un error. Porque mientras estás revisando, la conversación sigue. Y llegas siempre tarde. Y eso te frustra más. Lo que empecé a hacer fue hablar con las palabras que tenía, no con las que me faltaban. Si no sabía la palabra exacta, usaba otra que se aproximaba. Si no sabía el tiempo verbal correcto, usaba el que sabía aunque no fuera perfecto. Si cometía un error, seguía adelante sin detenerme a corregirme en voz alta. Porque en una conversación real, la fluidez importa más que la perfección. La gente prefiere hablar con alguien que se expresa con confianza aunque cometa errores, que con alguien que habla perfecto pero con una pausa de 10 segundos entre cada oración. Amigo mío, la perfección es el enemigo de la fluidez. Repite eso. La perfección es el enemigo de la fluidez. Cuando buscas la frase perfecta,
pierdes el momento. Y en una conversación, los momentos no esperan. Lo segundo que cambió fue mi relación con los errores. Pasé de verlos como fracasos a verlos como información. Un error no significa que eres malo en español. Un error significa que estás en el límite de lo que sabes. Y estar en el límite de lo que sabes es exactamente donde tienes que estar para crecer. Si nunca cometes errores, significa que solo estás usando lo que ya conoces bien. Y eso es cómodo. Pero no es aprendizaje. Es repetición. Los errores más útiles son los que te sorprenden. Cuando dices algo y la persona que te escucha hace una cara rara, o te corrige suavemente, o no entiende lo que quisiste decir, ese momento incómodo es oro puro. Porque ahí tu cerebro se activa de una manera especial. Hay sorpresa, hay atención, hay emoción. Y cuando el cerebro está en ese estado, aprende mejor. Recuerda más. Hay estudios que lo confirman. El cerebro humano no recuerda bien las cosas que son predecibles y aburridas. Recuerda lo que es inesperado, lo que tiene carga emocional, lo que ocurrió en un contexto específico. Por eso es más fácil recordar una palabra que aprendiste en medio de una conversación real que una palabra que repetiste 50 veces en una lista. La lista es aburrida. La conversación tiene contexto, tiene emoción, tiene una historia. Así que ahora, cuando cometo un error en español, y lo sigo cometiendo, porque nadie deja de cometer errores en un segundo idioma, pienso, bien. Esto me va a quedar grabado. Lo tercero que cambió fue el tipo de contenido que consumía. Y este punto es muy importante, así que presta atención. Durante los primeros meses estaba consumiendo contenido diseñado para estudiantes. Diálogos lentos. Vocabulario básico. Situaciones simplificadas. Todo muy claro, muy ordenado, muy fácil de seguir. Y eso está bien para empezar. Pero llega un momento en que ese tipo de contenido ya no te desafía. Y si no te desafía, no creces. El momento en que empecé a consumir contenido real, conversaciones reales, programas de televisión reales, podcast para hablantes nativos, fue difícil. Muy difícil. Entendía quizás el 40%. A veces menos. Era frustrante y cansado. Pero algo curioso ocurrió. Empecé a acostumbrarme al ritmo real del idioma. A los silencios naturales. A las palabras de relleno que usa la gente cuando piensa, el este, el bueno, el o sea, el pues. A las expresiones que no están en ningún libro de texto pero que todo el mundo usa todo el tiempo. Y lentamente, muy lentamente, pero de forma constante, el porcentaje que entendía fue subiendo. Del 40 al 50. Del 50 al 60. Del 60 al 70. No en días. En semanas. En meses. Pero la curva iba hacia arriba, y eso era suficiente para seguir. El consejo concreto que te doy aquí es este. Cuando ya tienes un nivel básico, es decir,
cuando ya conoces las conjugaciones principales, los tiempos más usados, el vocabulario cotidiano, empieza a consumir contenido que te parezca demasiado difícil. No imposible. Demasiado difícil. Esa incomodidad es la zona donde ocurre el crecimiento real. Hay una trampa en la que caen muchos estudiantes de idiomas. Se llama la trampa de la comprensión pasiva. Y es muy cómoda. Por eso es tan peligrosa. La trampa funciona así: encuentras contenido en español que entiendes bastante bien. Te resulta placentero consumirlo. Te sientes bien porque entiendes. Así que sigues consumiendo ese tipo de contenido. 1 hora al día. 2 horas al día. Y sientes que estás aprendiendo mucho porque estás en contacto con el idioma. Pero hay un problema. Si siempre consumes lo que ya puedes entender fácilmente, no estás empujando tu nivel. Estás consolidando lo que ya sabes, que tiene valor, pero no estás expandiendo tu rango. No estás encontrando palabras nuevas con suficiente frecuencia. No estás desarrollando la capacidad de tolerar la ambigüedad, es decir, de seguir una conversación cuando no entiendes todo. Y tolerar la ambigüedad es una habilidad clave en el aprendizaje de idiomas. En la vida real, las conversaciones no se detienen cuando no entiendes una palabra. La gente no habla más despacio porque tú lo necesitas. Tienes que aprender a seguir el hilo aunque haya partes que se te escapen. Tienes que aprender a usar el contexto para adivinar. Tienes que aprender a pedir aclaración sin interrumpir el flujo de la conversación. Todo eso se aprende exponiéndote a contenido que te cuesta. No todo el tiempo, eso también es contraproducente, porque si no entiendes nada te frustras y te desconectas. Pero sí regularmente. Una mezcla de lo que puedes manejar con comodidad y lo que todavía te desafía es la combinación más efectiva. Quiero hablar ahora de algo que casi nadie menciona en los consejos de aprendizaje de idiomas: la identidad. Cuando aprendes un nuevo idioma, no solo estás aprendiendo palabras y gramática. Estás construyendo una versión de ti mismo en ese idioma. Y eso es más complicado de lo que parece. Porque tu voz en otro idioma no suena igual que tu voz en tu lengua materna. Tu humor no funciona de la misma manera. Tu personalidad, que expresas con fluidez y matiz en tu idioma, de repente parece reducida, limitada, torpe. Eso puede sentirse muy mal. Especialmente si eres alguien articulado, inteligente, con mucho para decir. Hay una brecha dolorosa entre lo que puedes pensar y lo que puedes expresar. Y esa brecha puede hacerte sentir menos inteligente de lo que eres. Menos interesante. Menos tú. Pero amigo mío, esa brecha es temporal. Y la única manera de cerrarla es seguir hablando. Seguir expresándote aunque sea de forma imperfecta. Seguir buscando las palabras que te permitan decir lo que realmente quieres decir, no solo lo que puedes decir fácilmente. Con el tiempo, y esto lo prometo porque lo he vivido, tu voz en español empieza a parecerse a tu voz real. Empieza a tener matices. Empieza a tener humor, a tener profundidad, a tener personalidad.
No idéntica a tu voz en tu lengua materna, los idiomas moldean el pensamiento de formas sutiles, pero sí genuina. Tuya. Y ese momento, cuando sientes que puedes ser tú mismo en español, es incluso más poderoso que el clic que te mencioné al principio. Vamos a hablar de la gramática. Porque sé que muchos de ustedes tienen una relación complicada con ella. Hay dos extremos en la enseñanza de idiomas. Un extremo dice que la gramática es todo, que tienes que aprenderla sistemáticamente, que sin una base gramatical sólida no puedes hablar bien. El otro extremo dice que la gramática no importa, que los niños aprenden a hablar sin estudiar gramática, así que tú también puedes. Y que el cerebro la absorbe naturalmente con suficiente exposición. La verdad, como suele ocurrir, está en el medio. Y la posición del medio más útil, basada en lo que la investigación y mi experiencia personal me han enseñado, es esta: la gramática es una herramienta, no un objetivo. Cuando estudias gramática como objetivo, cuando memorizas tablas de conjugaciones y reglas de sintaxis con la idea de que una vez que las domines podrás hablar, estás confundiendo el mapa con el territorio. Las reglas gramaticales son una descripción de cómo funciona el idioma. No son el idioma en sí. El idioma son las conversaciones, las historias, los chistes, los argumentos, las canciones, los susurros, las proclamas. Las reglas son útiles para orientarte. No son el destino. Cuando estudias gramática como herramienta, cuando la usas para entender por qué algo que escuchaste funciona de esa manera, o para corregir un patrón de error que repites constantemente, ahí sí tiene valor real. Ahí la gramática sirve a la comunicación, no la reemplaza. Lo concreto, si notas que siempre cometes el mismo error, por ejemplo, si siempre confundes el uso de ser y estar, o si siempre usas el presente cuando deberías usar el pretérito, es útil dedicar un momento a entender la regla. No para memorizarla en abstracto, sino para darte una referencia que te ayude a notar el error en tiempo real y corregirlo. Eso es gramática al servicio del habla. Ahora quiero contarte algo que descubrí tarde y que ojalá alguien me hubiera dicho desde el principio: el poder del input comprensible. El lingüista Stephen Krashen propuso hace décadas una idea que sigue siendo relevante y debatida hoy: adquirimos el lenguaje cuando recibimos input, es decir, cuando escuchamos o leemos, que está justo un poco por encima de nuestro nivel actual. No muy fácil, porque entonces no aprendemos nada nuevo. No muy difícil, porque entonces no entendemos lo suficiente para aprender. Justo en ese punto intermedio. Krashen lo llamó I+1, donde I es tu nivel actual y +1 es ese pequeño empuje hacia lo desconocido. Y aunque la teoría tiene críticos y matices, la intuición central es sólida: aprendes mejor cuando el material te reta sin superarte completamente. En la práctica, ¿cómo encuentras ese punto? Prueba y error, principalmente. Busca contenido que entiendas parcialmente, no todo, pero sí lo suficiente para seguir el hilo general. Cuando entiendas más del 80%, busca algo más difícil. Cuando entiendas menos del 50%, busca algo más accesible. Ajusta constantemente. Y no subestimes el valor de escuchar y leer mucho antes de intentar producir mucho. El output, hablar y escribir, es esencial.
pero el input viene primero. Necesitas llenar el tanque antes de poder dar el motor en marcha. Hablemos de vocabulario. Porque el vocabulario es el músculo del idioma. Puedes tener una gramática perfecta, pero si no tienes las palabras, no puedes comunicar lo que quieres comunicar. La pregunta que muchos estudiantes tienen es, ¿cómo aprender vocabulario de manera efectiva? ¿Listas? ¿Tarjetas? ¿Repetición espaciada? ¿Simplemente leer mucho? Mi respuesta es, todo lo anterior, pero con jerarquía. Hay palabras que valen más que otras. Y no me refiero a palabras más elegantes o más sofisticadas. Me refiero a palabras más frecuentes, palabras que aparecen constantemente en el idioma y que por lo tanto tienen el mayor impacto en tu comprensión. En español, como en todos los idiomas, un porcentaje relativamente pequeño del vocabulario total cubre un porcentaje muy grande del uso real. Si conoces las 2000 palabras más frecuentes del español, puedes entender aproximadamente el 90% del lenguaje cotidiano. No todo, siempre habrá vocabulario especializado o expresiones coloquiales que no conoces, pero sí la gran mayoría. Así que si estás en la etapa en que yo estaba, ese nivel intermedio de frustración, no te preocupes por aprender palabras raras o técnicas. Primero consolida las más frecuentes. Lee y escucha mucho. Cuando encuentres una palabra nueva que aparece varias veces, búscala. Anótala en contexto, no sola, anota la frase donde apareció, qué significaba en ese momento. Eso la ancla a un recuerdo concreto y la hace mucho más difícil de olvidar. Y la repetición espaciada, si usas tarjetas o aplicaciones que repasan el vocabulario en intervalos crecientes. Es científicamente la manera más eficiente de mover palabras de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. No es la más emocionante. Pero funciona. Úsala para el vocabulario que quieres retener de verdad. Quiero hablar ahora de algo más sutil pero igualmente poderoso, el rol de las emociones en el aprendizaje. Aprender un idioma no es solo un ejercicio cognitivo. Es un proceso profundamente emocional. Las emociones que sientes mientras aprendas afectan directamente cuánto retienes y qué tan rápido progresas. La curiosidad, por ejemplo, es una de las emociones más poderosas para el aprendizaje. Cuando algo te parece genuinamente interesante, una historia, una cultura, una forma de expresar algo que en tu idioma no existe, tu cerebro se ilumina. Presta más atención. Procesa más profundamente. Recuerda mejor. Por eso es tan importante que encuentres tu puerta de entrada al español. No la puerta que alguien más te señala. Tu puerta personal. Tal vez para ti el español está en la música, en el reggaetón, en el flamenco, en la salsa, en el pop latinoamericano. Tal vez está en el cine, en las películas mexicanas, en las series españolas, en los documentales argentinos. Tal vez está en la gastronomía, en la historia, en la literatura, en el fútbol. No importa cuál es la puerta. Lo que importa es que sea tuya. Que despierte en ti algo genuino. Porque cuando hay genuino interés, el estudio deja de sentirse como un deber y empieza a sentirse como un privilegio.
Y cuando algo se siente como un privilegio, lo haces más. Y cuando lo haces más, progresas más. La ecuación es simple. La clave es encontrar lo que a ti, específicamente a ti, te llama. El miedo, por otro lado, es la emoción que más daña el aprendizaje. Y el miedo está presente en casi todos los que aprenden un idioma: miedo a equivocarse, miedo a ser juzgado, miedo a sonar estúpido, miedo a no ser suficientemente bueno. Ese miedo paraliza. Crea inhibición. Y la inhibición es el obstáculo más grande entre donde estás ahora y la fluidez. ¿Cómo combatirlo? No hay una respuesta mágica. Pero hay algo que funciona: la exposición gradual. Habla primero con personas que conoces y en las que confías. Personas que saben que estás aprendiendo y que te apoyan. Luego, cuando tengas más confianza, amplía el círculo. Habla con extraños en contextos de bajo riesgo, en línea, en grupos de práctica de idiomas, en situaciones donde equivocarte no tiene consecuencias graves. Y poco a poco, el miedo va perdiendo poder. No desaparece del todo, pero se vuelve manejable. Y cuando el miedo es manejable, puedes actuar a pesar de él. Vamos a hablar de un tema que muchos estudiantes evitan: la producción escrita. Escribir en otro idioma es diferente a hablar. En el habla, tienes la presión del tiempo real. En la escritura, tienes tiempo para pensar. Para revisar. Para buscar la palabra correcta. Y esa diferencia hace que escribir sea, en cierto sentido, más accesible para los principiantes, pero también que sea fácil de descuidar una vez que empiezas a hablar con más fluidez. Escribir tiene beneficios que hablar no da con la misma intensidad. Cuando escribes, tienes que decidir exactamente qué forma verbal usar. No puedes evitar la decisión murmurando algo vago y esperando que se entienda. Tienes que elegir: ¿hablé o había hablado? ¿Soy o estoy? ¿Por o para? Esas decisiones, cuando las tomas conscientemente en la escritura, van reforzando los patrones correctos que luego usarás de forma automática en el habla. Además, escribir te da un registro de tu progreso. Guarda textos que escribiste hace 3 meses y compáralos con lo que escribes ahora. La diferencia, que a veces no puedes ver en el día a día, se vuelve clara y concreta. Ese contraste es tremendamente motivador. ¿Qué escribir? Lo que sea que te importe. Un diario personal en español no tiene que ser largo, puede ser solo un párrafo al día. Un resumen de algo que viste o escuchaste. Un argumento sobre un tema que te interesa. Una historia corta. Comentarios en redes sociales o foros en español, eso también cuenta. No subestimes el valor de escribir en contextos informales. El español de Internet, con su humor, sus abreviaciones, sus memes y su energía, es también parte del idioma. Y una parte muy viva. Déjame hablarte ahora del papel de la pronunciación. Porque es un tema donde muchos estudiantes tienen ideas equivocadas. Hay quienes se obsesionan con la pronunciación desde el principio.
Quieren sonar perfectos antes de poder comunicarse. Eso es un error de prioridades. La pronunciación importa, claro que importa, pero no tiene que ser perfecta para que te entiendan. El mundo está lleno de personas que hablan inglés, francés, español, chino, árabe con acento y se comunican perfectamente. El acento no es un defecto. Es una marca de origen. Es parte de quién eres. Lo que sí importa en la pronunciación es la inteligibilidad. Es decir, que los sonidos que produces sean suficientemente claros para que el interlocutor te entienda sin esfuerzo excesivo. Para lograr eso, no necesitas sonar como un nativo. Necesitas articular con claridad, respetar el acento tónico de las palabras, es decir, qué sílabas se enfatiza, y distinguir los sonidos que en español son diferentes pero que en tu lengua materna pueden sonar iguales. Por ejemplo, la R española, especialmente la R vibrante múltiple de palabras como perro o carro, es un sonido que no existe en muchos idiomas y que cuesta aprender. O la diferencia entre pero y perro. O la J del español, que es un sonido gutural que tampoco existe en todos los idiomas. Estos sonidos específicos merecen atención y práctica. La mejor manera de mejorar la pronunciación es, de nuevo, la exposición y la imitación. Escucha a hablantes nativos. Intenta imitar no solo las palabras sino la melodía, el ritmo, la actitud con que hablan. Repite en voz alta. Grábate. Escucha la grabación. Compara. Ajusta. Es un proceso iterativo. No es glamoroso. Pero funciona. Y una cosa más sobre la pronunciación, no te avergüences de tu acento. Tu acento cuenta de dónde vienes. Es tu historia en sonido. Muchos hablantes de español encuentran los acentos extranjeros encantadores o interesantes, no ridículos. No cargues con la vergüenza de tener un acento. Carga con el orgullo de hablar un idioma que no es el tuyo. Quiero dedicar un momento a hablar de las plataformas y los recursos. Porque estamos en una época extraordinaria para aprender idiomas, y creo que no siempre lo aprovechamos bien. Hace 30 años, si querías aprender español, tus opciones eran limitadas, un profesor presencial, algunos libros de texto, quizás algunos casetes de audio. Hoy tienes acceso ilimitado a contenido auténtico en español de todos los países hispanohablantes. Series, películas, música, podcast, canales de YouTube, libros digitales, intercambios de idiomas en línea, comunidades de práctica, tutores particulares a través de plataformas de video, inteligencia artificial para practicar conversación. La cantidad de recursos disponibles es abrumadora. Y eso, paradójicamente, puede ser un problema. Porque cuando hay demasiado donde elegir, muchos estudiantes caen en la trampa de coleccionar recursos en lugar de usarlos. Guardan aplicaciones que no abren. Marcan videos que no ven. Compran libros que no leen. Hay una sensación de progreso en el acto de acumular herramientas. Pero las herramientas no te enseñan nada si no las usas. Mi recomendación es simple, elige 3 o 4 recursos y úsalos de manera consistente.
No necesitas 20 aplicaciones. Necesitas disciplina con pocas. Una para vocabulario. Una para gramática cuando la necesitas. Un par de fuentes de contenido auténtico que genuinamente te gusten. Un espacio para practicar el output, hablar o escribir. La consistencia supera a la intensidad. Es mejor estudiar 30 minutos todos los días que 4 horas el sábado y nada el resto de la semana. El cerebro aprende mejor con exposición regular y repetida. La consistencia le da al idioma la oportunidad de asentarse, de construirse capa sobre capa. Hay un concepto que me parece fundamental y que quiero explicarte con cuidado, la diferencia entre aprender y adquirir. El lingüista Stephen Krashen, que ya mencioné antes, distingue entre estos dos procesos. Aprender es consciente, es cuando estudias reglas, memorizas vocabulario, analizas estructuras. Adquirir es inconsciente, es cuando el idioma entra a tu sistema sin que te des cuenta, de la misma manera que adquiriste tu lengua materna de niño. Ambos procesos son importantes. Pero la fluidez real, esa sensación de que las palabras salen solas, sin esfuerzo, sin traducción mental, es producto de la adquisición, no del aprendizaje. Y la adquisición ocurre principalmente a través de la exposición masiva a input comprensible. En términos prácticos, esto significa que necesitas pasar mucho tiempo con el español en condiciones donde no estés en modo estudio. Consumir contenido que disfrutas, en español, sin presión de entenderlo todo. Tener conversaciones sobre temas que te interesan, sin estar analizando cada frase que dices. Escuchar música en español mientras cocinas o caminas. Ver series en español como entretenimiento, no como tarea. Cuando haces eso, cuando el español empieza a entrar en tu vida de formas relajadas y placenteras, la adquisición ocurre. Lenta. Silenciosa. Pero real. Y ese proceso es el que eventualmente produce el clic que yo experimenté. Ese momento en que el idioma deja de ser algo que usas y empieza a ser algo que tienes. Amigo mío, quiero hablarte ahora sobre un tema que pocas personas en el mundo del aprendizaje de idiomas discuten abiertamente, el papel del silencio. Hay periodos en el aprendizaje de un idioma, especialmente al principio, en que absorbes mucho más de lo que produces. Escuchas, lees, observas. No hablas mucho todavía. Y eso puede sentirse mal, especialmente si estás en un ambiente donde se espera que participes, donde tienes que demostrar que estás aprendiendo. Pero ese silencio tiene función. No es vacío. Es acumulación. Es como llenar un depósito antes de encender el motor. Y si te fuerzas a producir antes de tener suficiente input, lo que produces es pobre, forzado, mecánico. Carece de naturalidad porque no tienes todavía suficiente idioma dentro de ti. No sigas en silencio para siempre. Eso también sería un error. Pero no te castigues por los periodos de silencio productivo. Úsalos. Escucha más. Lee más. Observa cómo funciona el idioma. Y cuando sientas el impulso genuino de hablar, no la presión externa, sino el impulso interno, hazlo.
Ese impulso es la señal de que el depósito está lo suficientemente lleno. Hay aprendices que empujan demasiado el output demasiado pronto y desarrollan patrones de habla rígidos y fosilizados, es decir, errores que se vuelven hábitos porque los repiten sin suficiente corrección ni exposición al modelo correcto. Y hay aprendices que esperan demasiado para hablar y desarrollan una comprensión pasiva excelente pero una producción bloqueada por el miedo acumulado. El equilibrio, como siempre, es personal. No hay una fórmula exacta. Pero escuchar a tu propio proceso, estar atento a tus propias señales, es más valioso que seguir ciegamente el consejo de otro. Quiero hablarte ahora de los nativos. De las personas que ya hablan español de manera natural. Porque tu relación con ellos va a determinar en gran parte qué tan rápido progresas. Los hablantes nativos son el recurso más valioso que existe para aprender un idioma. No porque te den lecciones formales, la mayoría no lo hacen y no deberían. Sino porque te exponen al idioma vivo. Al idioma que respira. Al español que no está en los libros pero que está en todas partes. Sin embargo, hablar con nativos puede ser intimidante. Especialmente cuando tu nivel todavía es intermedio. Hay una asimetría evidente. Ellos hablan con facilidad y naturalidad, tú hablas con esfuerzo y lentitud. Y esa asimetría puede hacer que te sientas como una carga para el otro. Que te sientas avergonzado de su paciencia. Pero aquí hay algo importante que me costó aprender. La mayoría de los hablantes nativos, cuando saben que estás aprendiendo su idioma, son increíblemente generosos. Se sienten halagados de que alguien quiera aprender su lengua. Están dispuestos a hablar más despacio, a corregirte con amabilidad, a repetir lo que no entendiste. No todos, claro. Pero la mayoría. Y tú tienes algo valioso para ofrecer también. Si tu lengua materna es el inglés, el francés, el portugués, el alemán, el mandarín, hay millones de personas que quieren aprender esa lengua. Los intercambios de idiomas, donde tú enseñas tu lengua y el otro te enseña la suya, son una de las formas más ricas y humanas de aprender. No solo aprendes palabras. Aprendes culturas. Perspectivas. Formas de ver el mundo que son genuinamente diferentes de las tuyas. Quiero ahora ir más profundo en algo que toqué antes, las expresiones coloquiales y el lenguaje informal. El español formal, el que aparece en los libros de texto, en los documentos oficiales, en la literatura, es una cosa. El español que habla la gente en la calle, en su casa, con sus amigos, es otra cosa completamente. Y si solo aprendes el primero, vas a entender muy poco del segundo. Las expresiones coloquiales son como atajos del idioma. Dicen mucho en pocas palabras. Cargan cultura e historia. Y son radicalmente diferentes de un país a otro, de una región a otra, incluso de una generación a otra. Un órale en México, un dale en Argentina, un tío en España, un chévere en Venezuela o Colombia, todas son formas de decir algo positivo, de aprobar, de expresar acuerdo o entusiasmo. Pero si no conoces el contexto, pueden sonar completamente incomprensibles. Aprender expresiones coloquiales es una de las formas más efectivas de sonar más natural y de conectar más genuinamente con los hablantes nativos.
Porque cuando usas una expresión que es propia de su variedad del español, la gente lo nota. Y lo aprecia. Es una señal de que no solo aprendiste el idioma, sino que prestaste atención a cómo lo hablan ellos, específicamente. ¿Cómo aprendes expresiones coloquiales? Principalmente a través de la exposición. Miras series y películas sin subtítulos, o con subtítulos en español en lugar de en tu lengua materna. Escucha podcasts informales. Sigue a personas en redes sociales que publican en español y que hablan de manera natural, no formal. Y cuando escuches una expresión que no entiendes, búscala. O pregunta. La mayoría de la gente está encantada de explicar sus expresiones propias. Es algo de lo que se sienten orgullosos. Vamos a hablar de los tiempos verbales. Sé que muchos de ustedes tienen una relación de amor-odio con este tema. Especialmente con la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Comí versus comía. Fui versus iba. Habló versus hablaba. ¿Cuándo se usa cada uno? La explicación más sencilla que he encontrado es esta. El pretérito indefinido, comí, fui, habló, describe acciones completas, con un principio y un final claro en el pasado. El pretérito imperfecto, comía, iba, hablaba, describe acciones continuas, habituales o en progreso en el pasado. O describe el contexto, el escenario de algo que ocurrió. Imagina que estás contando una historia. El imperfecto pinta el telón de fondo, era una tarde tranquila. El sol brillaba. Los niños jugaban en la calle. El indefinido introduce los eventos, de repente, llegó un coche. Sonó el teléfono. Todo cambió. ¿Tiene excepciones esta regla? Por supuesto. El español siempre tiene excepciones. Pero esa intuición básica, el indefinido para eventos, el imperfecto para escenarios y hábitos, te lleva muy lejos. Y lo más importante no es memorizar la regla sino escucharla en contexto, verla en acción en historias reales, hasta que tu oído empiece a reconocer cuando suena correcto y cuando suena extraño. Eso es lo que significa adquirir una regla gramatical. No saber explicarla. Saber cuándo usarla. Y esa capacidad llega con la exposición, no con la memorización. El subjuntivo es otro nivel de dificultad. Y sí, lo es. El subjuntivo es uno de los aspectos más complejos del español para los no nativos, especialmente para aquellos cuya lengua materna no lo tiene. No vamos a entrar en todos sus usos hoy, eso daría para otra conversación completa. Pero te digo esto, no te paralices ante el subjuntivo. Úsalo cuando lo necesites, aunque no estés seguro. Equivócate. Observa cómo lo usan los nativos. Y gradualmente, como todo lo demás, irá encajando. Llegamos a un punto que quiero tratar con especial cuidado, el agotamiento del aprendiz. Aprender un idioma es un maratón, no un sprint. Y en los maratones, hay momentos en que quieres parar. Momentos en que el cuerpo dice basta. En que la mente dice basta. En que te preguntas por qué te metiste en esto, si valdrá la pena,
si algún día llegarás a donde quieres llegar. Esos momentos son normales. Son parte del proceso. No significan que estás fallando. No significan que el español no es para ti. Significan que eres humano y que has estado trabajando duro. Lo que importa es qué haces en esos momentos. Hay dos opciones que funcionan mal: rendirse completamente, o forzarte a seguir estudiando aunque estés agotado. Rendirse es obvio porque no funciona. Pero forzarte también puede ser contraproducente, porque cuando estudias con agotamiento o con resistencia, aprendes menos, y además construyes una asociación negativa con el español. Cada vez que lo abres, tu cerebro recuerda esa sensación de deber, de carga, de fatiga. Lo que funciona mejor en esos momentos es cambiar de modo. Si normalmente estudias gramática, escucha música en su lugar. Si normalmente escuchas podcast, lee un libro fácil. Si normalmente eres serio con tu estudio, juega. Hay juegos de palabras, crucigramas, juegos de trivia, todo en español. La idea es mantener el contacto con el idioma sin la presión del estudio formal. Y a veces, la mejor opción es simplemente tomar un descanso real. Unos días sin español. No semanas, eso sí dificulta retomar. Pero unos días de distancia voluntaria a veces hacen que regreses con energía renovada y, paradójicamente, con la sensación de que recuerdas mejor. El descanso no es derrota. Es parte del proceso de consolidación. Amigo mío, quiero terminar esta conversación contigo de la misma manera en que la empecé, con honestidad. El clic que yo experimenté en el tercer mes no fue el final del camino. Fue el comienzo de una nueva fase. Después del clic vino un nivel nuevo de complejidad. Nuevas palabras que no conocía. Nuevas estructuras que me confundían. Nuevas situaciones donde volvía a sentirme torpe y limitado. El aprendizaje de un idioma no tiene un punto de llegada donde puedas decir ya lo sé todo. Ni siquiera los hablantes nativos saben todo de su propio idioma. Lo que cambia después del clic es la relación. Ya no es una batalla. Es una exploración. El español ya no es algo que tienes que conquistar. Es algo en lo que puedes vivir. Aunque sea parcialmente, aunque todavía con errores, aunque todavía con momentos de confusión. Es un espacio que te pertenece también a ti. Y eso, amigo mío, vale absolutamente todo el esfuerzo. La frustración de los primeros meses. Los errores ridículos. Los silencios incómodos. Las noches en que cerraste el libro pensando que nunca lo lograrías. Todo eso fue el precio de entrada a un mundo más grande. Un mundo donde puedes hablar con personas que antes no podías escuchar. Donde puedes leer cosas que antes eran inaccesibles. Donde puedes entender humor, matices, sutilezas que ninguna traducción puede capturar completamente. El español te abre un mundo. No metafóricamente. Literalmente. 500 millones de personas hablan español como primera lengua.
21 países donde el español es el idioma oficial. Una de las literaturas más ricas del mundo. Una música que ha conquistado el planeta. Una cultura, en realidad, muchas culturas, diversas y vibrantes y llenas de historia, que ahora están más cerca de ti. Todo eso está esperándote. No al final del camino. Está ahí desde el momento en que das el primer paso. Cada conversación que tienes en español, aunque sea imperfecta, es ya parte de ese mundo. Cada palabra que entiendes que antes no entendías es ya un pequeño territorio ganado. Antes de que terminemos, quiero darte algo concreto. No una lista de reglas, sino una lista de actitudes. Las actitudes que, en mi experiencia, hacen la mayor diferencia en el camino hacia la fluidez. La primera actitud es la curiosidad genuina. No estudies español porque debes. Estúdialo porque hay algo en el que te llama. Encuentra ese algo. Aliméntalo. La curiosidad no se puede falsificar, o está o no está. Si no la sientes todavía, busca el ángulo del idioma que pueda despertarla. La música. La cocina. La historia. Lo que sea. Pero encuéntralo. La segunda actitud es la tolerancia a la ambigüedad. Aprende a estar bien con no entender todo. Aprende a seguir adelante aunque haya partes que se te escapen. No te detengas en cada palabra desconocida. Sigue el flujo. El significado general casi siempre se puede capturar aunque falten los detalles. Y con el tiempo, los detalles también van llegando. La tercera actitud es la disposición a sonar diferente de cómo suenas en tu lengua materna. Todos sonamos menos seguros, menos articulados, menos nosotros mismos cuando hablamos otro idioma al principio. Eso no te hace menos inteligente. Te hace valiente. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La cuarta actitud es la paciencia con el proceso. El idioma llega cuando llega. No puedes forzarlo. Puedes crear las condiciones para que llegue, exposición constante, práctica regular, buena actitud, pero el clic ocurre en su propio tiempo. Confía en el proceso aunque no veas los resultados inmediatamente. El árbol está creciendo aunque no lo veas. La quinta actitud es la celebración del progreso pequeño. No esperes al nivel avanzado para sentirte bien con tu español. Celebra cada conversación que tuviste aunque haya sido imperfecta. Cada programa que entendiste aunque no fuera todo. Cada vez que pensaste en español sin traducir. Cada vez que una expresión nueva entró a tu vocabulario activo sin que te lo propusieras. Esos son los verdaderos logros. Los grandes avances están hechos de miles de esos pequeños momentos. Y la sexta actitud, quizás la más importante de todas, es la consistencia. No el estudio intensivo de vez en cuando. La presencia regular del español en tu vida. Un poco todos los días. Una canción. Un video corto. 5 minutos de escritura.
Una conversación breve. Lo que sea, pero con regularidad. El idioma necesita tiempo y repetición. Dáselos. No como castigo. Como inversión. Como un regalo que te das a ti mismo cada día. Algo cambió en mí ese día en que noté que no estaba traduciendo. Y no fue solo el español. Fue algo más profundo. Fue la confirmación de que puedo. De que el cerebro humano, a cualquier edad, tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. De que los límites que ponemos a nuestro propio aprendizaje son, en la mayoría de los casos, mucho más estrechos de lo que la realidad requiere. Tú también puedes. No importa cuánto tiempo llevas estudiando. No importa cuántas veces has intentado antes y lo has dejado. No importa si tienes 20 años o 55. El cerebro puede aprender idiomas a cualquier edad, no tan rápido como en la infancia, quizás, pero sí con una profundidad y una intencionalidad que los niños no tienen. Tú sabes por qué quieres aprender. Tienes acceso a recursos que ninguna generación anterior tuvo. Tienes la capacidad de entender tu propio proceso y de ajustarlo cuando algo no funciona. Lo único que necesitas es seguir. Un día más. Una conversación más. Un video más. Una canción más. Una frase más. No todo de golpe. Solo lo siguiente. El paso que viene después del que ya diste. El español está esperándote. Y también las personas que lo hablan. Y el mundo que se abre cuando lo tienes. Yo lo sé porque lo viví. 3 meses de español roto. Y luego el clic. Y luego todo lo demás, las conversaciones que no habría tenido, las historias que no habría entendido, las personas que no habría conocido, las partes de mí mismo que no habría descubierto si no hubiera seguido cuando más quería parar. Amigo mío, ese clic también va a llegar para ti. Tal vez no en 3 meses. Tal vez antes. Tal vez después. Pero va a llegar. Porque estás aquí, escuchando, aprendiendo, intentando. Y eso ya es más de lo que hace la mayoría. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y sigue hablando, aunque suene imperfecto. Especialmente cuando suene imperfecto. Ese es el único camino.